Buenas tardes a todos. Estamos buenos días a la hora que vayan a ver esto. Me da mucho gusto. Les vamos a hablar del tema del trabajo que estuvimos realizando entre más de 70 nutriólogos sobre Nutris en cuarentena COVID-19 en México. Y les vamos a hablar, la doctora Edna y yo, sobre la atención y las recomendaciones de alimentación y nutrición en personas sanas. Entonces, realmente aquí lo primero que vamos a ver, lo primero que estuvimos hablando en este tema de la modificación, obviamente lo principal va a ser que podamos consumir una dieta y una alimentación saludable, que sea suficiente, completa, equilibrada, satisfactoria y segura, pero sobre todo que la podamos adaptar a las personas y al entorno, que esta pueda ser sostenible y asequible. Durante esta cuarentena es muy, muy importante que podamos mantener una alimentación adecuada para poder ayudar a mantener nuestro sistema inmunológico más fuerte ante lo que es el contagio de SARS-CoV. Así es, y vamos a empezar entonces a hablar de estas recomendaciones de alimentación y nutrición. Y la primera que pusimos en este documento como de las más importantes es que consideremos el consumo de alimentos frescos. Que veamos, por ejemplo, la búsqueda de frutas, verduras, también tener granos integrales en nuestra dieta, así como leguminosas y semillas. Sabemos que también hay muchas dudas al respecto sobre si consumir frutas y verduras congeladas es una buena alternativa para incrementar esta disponibilidad y variedad de alimentos durante la cuarentena, y efectivamente aquí en este documento lo manejamos dentro de las recomendaciones que sí es una buena opción o bien comprarlas frescas y también lavarse y posteriormente o prepararse y se congelan o se pueden tener un proceso para que tengamos mejor conservación. ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas de las cuales sabemos que pudiéramos tener o no esa disponibilidad? Sabemos que puede haber desabasto de las mismas o por la dificultad para mantener una provisión continua de esos alimentos frescos. Entonces, tenemos que darle la prioridad al consumo de estos alimentos y tener las otras opciones también para guardar en momentos de desabasto a través del congelamiento y la preparación de los mismos. Dentro de la siguiente recomendación que nos pareció muy importante abordar fue lo que es el consumo de por lo menos una porción de frutas o verduras, de verduras o frutas de distintos colores. Entonces, es muy importante que realmente podamos procurar que en cada uno de los tiempos de comida principales puedan contener por lo menos una porción de verduras o frutas de distintos colores. Entonces, por ejemplo, en la mañana, alguna fruta, y nos podemos concentrar en, por ejemplo, algunas berries de tipo, de color azul, y luego, por ejemplo, ya a la hora de la comida tendríamos el uso de verduras que podrían ser como preparaciones para platos fuertes. Podríamos también servir algún postre con alguna verdura de otro color, como serían mangos o sandía u otra cosa, y realmente estaríamos pensando que requeriríamos cuando menos unas 3 raciones de frutas y 2 de verduras para la población, pero necesitaríamos concentrarnos en tipos de verduras que fueran de la temporada y cercanos a la localidad. Realmente esperar encontrar alimentos, tratar de seguir apoyando a los pequeños productores locales. Así es. Igualmente incluir, dentro de recomendaciones, tenemos incluir hierbas y especies en las preparaciones. Algo bien interesante que hemos estado también leyendo, o lo que nos da información en general, incluso en redes sociales, y nos dicen, bueno, será bueno consumir jengibre, cúrcuma, son algunas especias que sabemos que sí pueden considerarse alimentos funcionales, y también porque se ha reconocido que pueden llegar a reducir esa forma de desarrollar o no ciertas enfermedades, pero sabemos que estas sustancias bioactivas sí pueden llegar a contribuir a mejorar la función del sistema inmune y también mantener nuestro organismo en condiciones óptimas, pero no debemos de darle un valor como que muy especial a un solo alimento o una especia o una hierba, sino más bien incluirlo en nuestra alimentación.
Y una de las recomendaciones que ponemos aquí en este documento es que los usemos para sazonar nuestros alimentos, nuestros platillos con estas hierbas y especias, porque no solo contribuye a que efectivamente mejore el sabor y el aroma de los mismos, sino también nos ayuda a reducir el uso de otros componentes como alimentos que pudieran estar muy salados o que usemos más grasa, que tengamos más azúcar para las preparaciones, porque sabemos que nos va a permitir dar mejor variedad y palatabilidad a los alimentos hechos en casa. Entonces, sabemos que existen todas estas propiedades de estos tipos de hierbas o especias, pero no hay que mejor comentar que sería adaptándolas dentro de nuestros platillos cada día. El siguiente punto que también es importante considerar dentro de las recomendaciones de alimentación son el consumo moderado de otro tipo de alimentos, como alimentos de origen animal o alimentos enlatados o alimentos envasados. Realmente sí podemos hacer uso, sobre todo por estar en este periodo de contingencia en donde para no salir tanto a la calle podemos estar comprando alimentos que estén enlatados o envasados, porque pueden durar mucho más tiempo, pues como sería salmones o atunes o leches envasadas o bebidas vegetales. Que no, de nuevo, es para permitirnos el no tener que salir de la casa tan seguido. Y los pescados, las carnes en general, los mariscos se pueden guardar también en el congelador. Eso obviamente si tienes el suficiente espacio para poderlos hacer. Pero es importante también, buscar, por ejemplo, si son carnes más bajas en grasa y utilizar técnicas culinarias también ya para sus preparaciones que no contengan tanta grasa. Los productos animales también, por ejemplo, consumir alimentos como los pescados como sardinas y atunes nos va a servir mucho, incluir mucho, por ejemplo, el huevo, pero es importante que podamos, por ejemplo, preferir las carnes blancas, los quesos frescos como el requesón, la panela, la cabra, y que dejemos el tema de las carnes rojas, como sería la ternera o el cordero o también el cerdo, o la misma res, pues, que la pudiéramos disminuir tanto esas a la semana, pues, como también evitar el consumo de embutidos y carnes procesadas, o sea, no gastar tampoco el dinero en comprar ese tipo de alimentos. Y finalmente, no se recomienda que comamos carnes crudas, ya que también pueden ser como fuentes de transmisión de varios microorganismos y pueden también causarnos otras enfermedades que nos disminuirían nuestro sistema inmunológico, y lo que estamos tratando de hacer finalmente es lograr estimular o mantener nuestro sistema inmunológico más fuerte, ¿no? A través de nuestra alimentación. Así es. Otra de las recomendaciones que también lo planteamos importante mencionar es que no compremos exceso de alimentos, ya que se deja a otras personas sin poder comprar los alimentos que también necesitan. Y eso las llamamos las compras de pánico. Realmente es algo importante porque impactas a otras familias. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Recomendamos principalmente que prepares una lista de alimentos realmente necesarios antes de que salgas a comprarlos, o pedir también los alimentos de entrega a domicilio. Es otro sistema que ahorita nos está facilitando de tener esa disponibilidad alimentaria en nuestros hogares. Sabemos que en México contamos con una gran variedad de mercados también, así como muchos productores de alimentos, que sabemos que esos alimentos que podemos adquirir frescos aseguran que las familias pues, tengamos lo necesario para alimentarnos saludablemente. Así también, cuando nosotros realicemos la compra en estos lugares, favorecemos la economía local. O sea, pensemos igual cómo podemos ayudarnos desde todos los sectores, porque también esto depende de esa supervivencia de estos establecimientos, además de que se contribuye a una alimentación sostenible, como bien comentaban desde la primera diapositiva. Un punto muy importante antes de hacer nuestras compras es que realmente nos demos la oportunidad de planear nuestros menús de forma semanal o quincenal, o sea, antes de que nosotros vayamos a salir a comprar alimentos o pedir alimentos en línea, que podamos hacer esta planeación. Y entonces, de esta forma, lo que podemos estar haciendo nos va a servir no solo para economizar tiempo, sino también para realmente
comprar y cocinar los alimentos que necesitamos, ahorrar dinero y evitar así también mucho el desperdicio de alimentos, que también es importante. Podríamos involucrar a otros personajes en nuestras familias para podernos ayudar también a entretener a la familia armando nuestros menús. También hoy más que nunca es muy importante que podamos hacer esto desde la casa, y que entonces no solo consultemos, qué les gustaría comer a todos, sino que también tomemos en cuenta, obviamente, antojos, opciones, gustos y preferencias alimentarias. Si hay, por ejemplo, celebraciones, cumpleaños, entonces poderle dar también esta variedad a nuestra comida y el equilibrio a la dieta que vayamos a necesitar. Otras recomendaciones que les damos es que consumamos alimentos en horarios establecidos y en familia. Realmente toda esta planeación que decimos hacia el menú, también debemos de planear los horarios en los que comemos. ¿Por qué? Porque al planear nuestros horarios y distribuir todas estas actividades de tal forma que ahorita, como mencionaba Claudia, que todos colaboren y comamos en conjunto, no solo va a evitar que comamos mucho, que es algo que todo el mundo decimos en este periodo de contingencia, estamos más tiempo en casa, como que no hay muchas cosas a veces que queramos hacer, nos podemos aburrir, entonces podemos hasta comer de más, y por lo tanto cuando vemos esta oportunidad de comer en familia, vamos igual a disfrutar los alimentos. Entonces sería una estrategia muy buena. También otra de las estrategias que están marcadas en este documento es que cuando entremos a la cocina o sientas la necesidad de comer, pregúntate y escucha tu cuerpo. ¿Es hambre? ¿Es sed o es antojo? Realmente, ¿qué es lo que está pasando? Porque muchas veces las hacemos las cosas como automatizadas y no pensamos si lo que yo necesito es solamente hidratarme o voy a poder adquirir solamente una fruta o realmente ni siquiera tengo hambre, solamente es por el hecho de tener que hacer algo. Por eso hay que preguntar, escuchar a nuestro cuerpo, tener otro tipo de actividades, porque de esta forma vamos a evitar consumir alimentos innecesarios, muchas veces que pueden ser poco saludables, y sobre todo nos va a permitir continuar con nuestras actividades. Por eso es forma de pensar un poco más cómo me siento en ese momento antes de llegar a abrir ese refrigerador o a la cena. Y bueno, la siguiente estrategia en la que también concentramos nuestros puntos de vista fue aquí la de seguir las buenas prácticas de higiene. Creo que más que nunca en este momento cómo manipulamos los alimentos es muy importante. La higiene de los alimentos va a ser un requisito previo para la seguridad alimentaria para poder consumir una dieta saludable. Creo que aquí los alimentos, para que nosotros podamos también consumir alimentos seguros, hay que pensar desde el momento en el que compramos los alimentos. Si los estamos recibiendo también, por ejemplo, de compras de fuera, que nos están llegando a la casa, o vamos a un mercado o algo, asegúrense de poder también desinfectar, por ejemplo, las bolsas en donde vienen los alimentos, vaciarlas, no guardarlas directamente en un lugar en donde puedan contaminarles otras áreas, otras superficies que puedan llegar, y también antes de preparar o antes de guardar los alimentos que compraron, poderlos desinfectar y lavar y preparar para poder preparar estos alimentos para que entonces a la hora de que ya los vayan a utilizar para sus cocciones ya estén también desinfectados, y entonces no sean tampoco como vehículos de transmisión, pues, ¿no? Del virus y en general de prácticas seguras de alimentación que debemos de seguir. Entonces, va a ser muy importante, sobre todo en este momento, cuidar este tema de cómo manipulamos, cómo lavamos y cómo limpiamos nuestros alimentos antes de guardarlos y antes de prepararlos. Y ahí mismo viene otra recomendación que nos está invitando a no desperdiciar alimentos. Porque utilizar las sobras para preparar otras comidas que se puedan congelar o incluso compartir nuestros propios platillos con los vecinos, cuidando las medidas de higiene correspondientes, es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Incluso desde el principio mencionamos una alimentación sostenible. Y es parte de la economía, es parte de lo que queremos nosotros ahorita cuidar en este periodo que tenemos de contingencia. Por eso
cuando mencionamos aquí en esta recomendación, nos puede ayudar a mejorar la economía familiar, tendremos que planear, así como vemos qué compra necesito para toda la familia. También en el momento de las preparaciones, lo que puede estar sobrando, hay muchas maneras de volverlo a utilizar. La mitad de un plátano y me puedo preparar un muffin, o a lo mejor unos hot cakes. Puedo tener incluso como esa ensalada que ya mucha gente no se comió. Bueno, pues la podemos utilizar en otra preparación, incluso en un sándwich, o en otra preparación que podamos nosotros eficientar para que no haya un desperdicio de alimentos. Entonces, consideremos esta recomendación muy importante como parte de nuestra alimentación saludable en nuestra familia. Otro punto muy importante es el de cuidar y mantener nuestra salud digestiva. Entonces, para mantener nuestra salud digestiva sabemos que la fibra pues contribuye mucho a mantener un sistema digestivo saludable y sobre todo nos ayuda a mantener una sensación prolongada de plenitud. Entonces, ¿cómo me puedo sentir, digamos, más lleno o más satisfecho después de haber comido ciertos alimentos? Sobre todo para que cuando llego o paso por enfrente del refrigerador, como decía Edna hace rato, pues no tengamos como estas ganas de seguir como picando o comiendo algún alimento que realmente pueda ser nada más un exceso. La fibra, pues en sí, garantiza pues una adecuada salud intestinal y entonces esta la vamos a encontrar en todo lo que son los alimentos como las verduras, las frutas, las leguminosas como los frijoles, lentejas, garbanzos. Y entonces es importante que también podamos aumentar el consumo de granos enteros en todas las comidas. Es decir, que en lugar de estar comiendo, por ejemplo, arroz blanco, escoger un arroz más bien de tipo integral, que el pan que consumamos también sea de granos enteros, este tipo de cosas. Y otra cosa que nos va a poder ayudar a mantener también la salud digestiva es que nosotros podamos comer, por ejemplo, productos fermentados como el yogurt o el kefir que podemos elaborar con búlgaros. Esto, por ejemplo, nos ayuda mucho esto nos ayuda mucho también a mantener nuestra salud digestiva. Nos ayuda a mantener nuestra microbiota intestinal. Es el tema pues del que estamos hablando aquí como estrategia. La siguiente estrategia es evitar consumir alimentos que contengan en exceso azúcar y grasa. Yo creo que es un temor que todos tenemos al momento de que estamos moviéndonos menos, estamos más tiempo en casa y sobre todo se nos antojan más alimentos con alta palatabilidad, que nos sepan muy ricos, porque estamos aburridos. Entonces, como ya sabemos, las botanas y frituras pueden incrementar los deseos de querer comer más por su alta palatabilidad. Qué rico sabe, me satisface en ese momento, pero necesitamos cuidar esas calorías porque nos estamos moviendo menos. Evitar el consumo de bebidas azucaradas también es muy importante porque pueden tener efectos contraproducentes en nuestra salud. Así que en caso de que también las tomemos, porque podemos tenerlas en casa, debemos hacerlo de una manera ocasional. Esto puede ayudar a mantener nuestro peso saludable durante esta contingencia, durante la cuarentena. Tampoco se recomienda el consumo de alimentos ultraprocesados o de comida rápida. Ya lo hemos comentado, en particular para los chicos de la casa, para los niños, ya que en lugar de comprar, por ejemplo, preparar otro tipo de comidas en casa, que si se nos antoja algún pastel, un panecito, lo podemos incluso preparar con nuestros propios ingredientes, agregándole alguna fruta, alguna verdura, para evitar comprar productos de alta densidad calórica y pobre en calidad nutricia. Preferir opciones saludables hechas en casa para poder mantener esos hábitos que estamos ahorita promoviendo. La última estrategia o la última recomendación es que realmente sería importante que podamos cubrir diariamente nuestros requerimientos de agua. Y en este caso es muy importante que podamos mantener nuestra hidratación, tomar entre 6 y 8 vasos de agua simple al día para mantener la hidratación, la salud intestinal y también reforzar las funciones del sistema inmunológico. Esto va a ser muy importante, sobre todo si tenemos adultos mayores que están viviendo en casa, para que o cualquier familiar que tenga síntomas leves,
de algún tipo de resfriado también. Importante que permanezcan en el domicilio y que si tienen algún estado febril o con síntomas de tos, se mantengan pues un poco aislados de los demás, pero que sobre todo puedan cubrir sus requerimientos de líquidos. Cuando estamos hablando de agua simple, o sea, es preferir realmente el agua simple. Si hay personas que no la pueden consumir porque no les gusta, no estamos hablando de aguas frescas con azúcar añadida, estamos hablando de agua que podrías ponerle, por ejemplo, alguna rodaja de limón o de naranja o toronja o fresas o un pedazo de hierbabuena, unos pepinos, nada más para quitarle un poco el sabor neutro que a muchas personas no le pueden gustar y evitar tomar mucha agua que sea muy endulzada, o sea, que sea de bebidas muy endulzadas. Aquí hemos incluido también una parte importante que es la modificación de los hábitos de alimentación. Muchas veces, como nutriólogos, damos recomendaciones como las que acabamos de leer, pero la pregunta es, bueno, ¿cuál de estas recomendaciones es la que yo quisiera modificar? Tal vez ustedes leen la lista y dicen, bueno, yo sí tomo suficiente agua, o no tengo ningún problema con, por ejemplo, la cantidad de carne que como, no compro embutidos, o sea, quizás ya ustedes venían a la contingencia con algunos buenos hábitos, pero dicen, bueno, vamos a aprovechar esta oportunidad que nos está dando esta contingencia para entonces poder hacer una modificación. Entonces, ¿cómo hago estas modificaciones? Lo primero es que yo pueda decir, bueno, veo mi lista, veo las estrategias que están planteadas y digo, a ver, ¿cuál de estas quisiera llevar a cabo? Y enfocarse en una o dos, o sea, no traten de tomar todas las recomendaciones y tratar de hacerlas al mismo tiempo, porque nunca vamos a lograr hacer ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, podríamos decir, voy a consumir por lo menos una porción de verduras o frutas de distintos colores. Porque si me pongo 3 de verduras y 2 de frutas, o 2 de frutas y 2 de verduras, no lo voy a lograr, porque si no comía muchas para empezar, es muy difícil dar el brinco de 0 a todas las que me están pidiendo las recomendaciones. Entonces, voy a elegir esta acción, es una acción muy simple, y entonces la voy a convertir en algo que pueda hacer diariamente. Entonces, elijan una acción que puedan hacer diariamente. Entonces, y se ponen ustedes, cada quien se pone la modificación que está dispuesto a llevar a cabo, no todo lo que dice la recomendación, sino la que yo siento que en este momento puedo cumplir. Porque si no la cumplo, y si no, de menos, si me la puse yo mismo con una recomendación, estoy más cercano a poderla lograr a que si es algo que me fue impuesto. Entonces, el ejemplo sería, voy a tener frutas y verduras frescas o congeladas en mi casa diariamente para poder cubrir esta recomendación que me puse. Entonces, aquí lo que haría sería, entonces, voy a planificar exactamente cuándo y dónde se llevaría a cabo la acción elegida. Pues, por ejemplo, si para poder asegurarme que voy a comerme de menos una verdura y de menos una fruta, entonces voy a decir, voy a desayunar una fruta de diferente color y una porción de una verdura, por ejemplo, una taza diariamente. Entonces, me voy a asegurar que de menos en el desayuno y de menos en la comida, en uno voy a comer una fruta y en otro voy a comer una verdura. Y de esta manera lo puedo estar también monitoreando. Entonces, cada vez que yo me encuentre en ese momento o en ese lugar, yo llevaría a cabo esa modificación. Entonces, cada vez que sucede, que pasa el tiempo y que se da ese momento, lo hago y lo tomo y llevo a cabo la acción. Finalmente, aquí lo que haría sería, yo creo que todos hemos escuchado una falacia, que es que los hábitos cambian en 21 días. Bueno, pues esto no es cierto, o sea, se ha visto a través de varios estudios que más o menos lleva como 10 semanas, o sea, que estás hablando de 3 meses modificar un hábito. Entonces, este tema de que, pues en 21 días, finalmente lo que tenemos que hacer es repetir las acciones.
Si yo me puse el estar comiendo una verdura y una fruta y una verdura y una fruta o en estos 2 tiempos de comida y me aseguro estar repitiendo los cambios, a la vuelta de 10 semanas, si yo no venía comiendo ninguna fruta ni ninguna verdura, esto me va a poder realmente ayudar a la modificación. Entonces vamos usando también este tiempo o el periodo de aislamiento para que también sea un espacio de tiempo que nos pueda realmente ayudar a lograr un cambio benéfico para nuestra salud. La invitación es aprovechar el momento, es que nosotros podamos ir monitoreando también esa meta, ese objetivo que nos pusimos y entonces decir, ok, quizás a la vuelta de una semana, ya que se me empezó a hacer como más cotidiano el movimiento, le aumento un poco más y entonces después de 10 semanas, no porque esté diciendo que vamos a estar aquí 10 semanas, pero porque realmente a la vuelta de 10 semanas vamos diciéndole gracias al aislamiento que me dio también la oportunidad de poder hacer una modificación en mi conducta. Así es. Y por último, pues volvemos a tomar en cuenta todas estas consideraciones, estas recomendaciones para toda la población sana. Y volvemos a reiterarles que es muy importante crear un ambiente que fomente el mantener rutinas adecuadas de nuestro dormir, porque sabemos que todos estos cambios, hay preocupaciones, cambiamos mucho nuestros horarios de cómo lo hacíamos en la escuela, en el trabajo, y necesitamos establecer de nuevo o mantener nuestros horarios para dormir, para descansar, incluso para despertar y también estar con los horarios de nuestros alimentos en las mismas horas. Así, mantener nuestros horarios nos va a permitir mantener esos hábitos saludables, así como nos va a ayudar a evitar el comer de forma excesiva. Y como también lo habíamos comentado, las emociones negativas como estar bajo estrés, mucho cansancio, estas incertidumbres que traemos sobre que nos puede dar esta mayor ansiedad, preocupación o incluso enojo, pueden hacer que las personas coman de más, que estemos buscando comida para poder tranquilizar esa parte que requiere nuestro organismo, pero no es lo más conveniente, por lo que se debe cuidar la salud y la alimentación durante este periodo, y para eso estamos, para brindar a la población todo este tipo de recomendaciones de apoyo moral que nos va a permitir también llevar a cabo todas estas indicaciones para poder mantenernos pues vigorosos, saludables y sobre todo previniendo enfermedades, que es lo que más ahorita tenemos que estar cuidando, queriéndonos más en este periodo de contingencia. Que les agradecemos mucho por escucharnos y gracias igual compartir con Claudia esta presentación y pues estamos al pendiente también de sus preguntas. Muchas gracias. Hay varias posibilidades. Pues muchas gracias, Edna y Claudia, por sus aportaciones. Esas son de las consideraciones que después uno tiene que tener cuando son en línea. Voy a parar la grabación, compartir la pantalla. ¿Quién estaba compartiendo pantalla? Ya podemos ya podríamos dejar de compartir pantalla y así ya nos vemos las 4. Ya está. Perfecto. Pues una excelente experiencia. Muchas gracias. Ahorita, de todos modos, y pues agradeciendo sus aportaciones, creo que muchas veces lo vemos como nutrición básica y no hay más ciencia que regresar a la raíz y a una alimentación correcta. Mariana, me gustaría que también pudieras hacer algunas reflexiones y si tuvieras alguna pregunta adicional. Sí, muchas gracias. Pues felicitarlas igual, Edna y Claudia, muchas gracias por su aportación. Es sumamente valiosa para los nutriólogos y creo que también para la población en general. Yo en lo personal que tengo pacientes,
varias de las cosas que dijeron son tips súper prácticos que se pueden aplicar definitivamente a la población. Me quedé con una pregunta, justo platicando de este tema de que pues estoy con los pacientes, ha habido muchas cancelaciones de consultas por este tema, muchas personas no les gusta el formato en línea y prefieren el formato presencial. Entonces, en lo personal me ha costado un poco de trabajo el mantenerlos motivados para la modificación de hábitos. O sea, muchos venían con un proceso buenísimo y esto vino como a frenar. Y ahora sí que estoy con el eslogan de no son vacaciones, pero mucha gente sí se lo está tomando como vacaciones en casa, pero está tomando la vacación total, tanto de actividad física como de alimentación. Entonces, no sé qué pudieran ustedes recomendar a nosotros como nutriólogos de cómo continuar esa motivación virtual, que eso lo hace tal vez un poco más complicado porque perdemos el contacto físico con la gente. Sí, yo quisiera una recomendación darles, es precisamente que este tipo de plataformas las debemos usar también con ellos, porque el mismo marketing digital nos permite a nosotros seguir estando visibles y sobre todo que te escuchen, porque es muy diferente un escrito que ellos puedan leer a un video, un mini video de un mensaje que tú le puedes mandar a tu población y que te escuchen dando esa motivación que buscamos. Los seres humanos hacemos esta parte más motivadora y yo creo que algo que acabas de comentar es muy, muy común. O están los extremos a los que esta contingencia están en casa y mayor tiempo para preparar su comida, hacer ejercicio los vuelve más apegados a hábitos saludables, y todo lo contrario, los que no les interesa y ese enojo, las emociones que comentábamos, la preocupación, la ansiedad y el estrés, les deja hacia un lado todo lo que ya habían ellos luchado y pensado que era para lograr por su salud. Entonces, la mejor recomendación que yo les daría es eso, que los nutriólogos utilicemos estas plataformas digitales para estar en contacto con nuestros pacientes, dejándoles un mensaje seguido, son mensajes cortitos de 10, 15 segundos para que ellos se mantengan motivados y, ¿por qué no?, mantener también la comunicación, que es lo que más nos lleva con este mensaje que queremos para todos ellos. A mí también me gustaría hacer énfasis que realmente, por ejemplo, con estrategias de manejo de modificación de la conducta alimentaria, sí podemos, o sea, si como nutriólogos accesamos a ellas, como nutriólogos están dentro del proceso alimentario nutricio, que debemos de estar utilizando como plataforma también o base teórica de modelo de cuidado, pues, y de atención hacia nuestros pacientes. Si nos vamos a toda la parte de intervención y nos metemos a la parte de consejería alimentaria, realmente vemos que existen una serie de estrategias que como nutriólogos tenemos para ayudar a nuestros pacientes. Y en estas plataformas son básicas, o sea, si son básicas cara a cara, son básicas en este tipo de plataformas, porque lo que tenemos que hacer es enseñarle a nuestros pacientes, por ejemplo, a automonitorear. Entonces, necesitan llevar una forma, por ejemplo, la más sencilla, o sea, la estrategia más sencilla es la del automonitoreo. Si yo soy un paciente diabético y tengo que estar monitoreando cuándo y a qué horas me tomo mis medicamentos o me inyecto mi insulina, esa es la base del automonitoreo. Pensemos en eso para automonitorear cuáles son las metas que nosotros queremos lograr. Entonces, el ejemplo que les ponía hace rato, o sea, si lo que yo quiero lograr es comer frutas y verduras, entonces pongo en una hojita con un calendario, ¿verdad? Comer, o sea, sí me desayuné mi fruta, sí me comí mi verdura a la hora de la comida, y si yo lo estoy tal cual, o sea, palomeando en mi refri, lo estoy viendo en este momento, es un incentivo, es una motivación, sí lo hice, no lo hice, y luego ya nosotros podemos empezar a ver otro tipo de estrategias que sería como estudiar las barreras, o sea, ¿qué me impidió, por ejemplo, que yo no hiciera eso? O sea, ¿qué impidió que yo no me desayunara? Pues es que no tenía suficientes verduras o no fui a comprar, ok, bueno, tenías congeladas, no, ay, se me olvidó que tenía congeladas, las hubiera podido usar. Entonces, podemos ir como enganchando pues a nuestros pacientes también en línea a que vean cómo pueden modificar su conducta a través de ayudarlos con instrumentos súper sencillos, pues, que serían estos. Entonces, mi invitación es que lo primero que hay que hacer es ir a
de regreso otra vez a lo básico, ¿verdad? Buscar el pan, buscar las estrategias. Hay varios documentos en donde aparecen todas este tipo de estrategias de cómo incentivar, cómo estudiar barreras, cómo manejar el automonitoreo para que los pacientes entonces puedan hacer estos cambios y engancharlos pues en línea a poder hacer esto. Así es. Buenísimo, muchas gracias. También para cerrar, yo tenía algunos comentarios, pero creo que preferiría que lo dijeran las expertas. En el caso de los niños que entran también como población sana y que también están en casa, ¿alguna recomendación específica para ellos que pudieran dar? Algo de lo que tal vez, iba a haber como quiera una plática, creo que de ejercicio y actividad física. En los chicos tenemos que buscar actividades recreativas, además de la parte de la alimentación saludable. Algo que nos puede ayudar mucho y también en algunas de las recomendaciones cuando hablamos de la familia es la incorporación de todos en la cocina para poder también que aprendan, es un aprendizaje. Muchas veces no es solamente lo que nos enseñan los libros, sino nosotros en casa qué podemos hacer con ellos. Y la cocina es un gran aprendizaje desde estar manipulando, con las debidas higiene, los alimentos. Vamos a preparar no solamente postres, sino también vamos a preparar, ¿por qué no?, una ensalada, un platillo, estrategias también para que ellos se mantengan activos con otro tipo, además de estar en la cocina y buscando o teniendo dentro de esta planeación no alimentos altamente densos en energía, sino alimentos más saludables y, como comentaba, actividades recreativas que permitan estar con ellos, con este vínculo que nos va, yo creo que ayudarnos a crecer más como personas, como seres humanos y que ellos se sientan involucrados en todas estas actividades. Entonces, las recomendaciones para ellos igual muy importante la hidratación, no olvidarlo, no sustituirlo por otro tipo de bebidas altas en azúcares, por ejemplo, y estar vigilando, como mencionábamos, todos los tiempos de comida que igual se utilizan en ellos en sus horarios correspondientes. Muy importante el dormir adecuadamente. Muchas veces se nos pasa el tiempo frente a un monitor, a un trabajo que estén ellos a lo mejor realizando frente a la pantalla. Y es importante también estar manejando planeaciones de tiempo para que sea esto mucho más saludable, que tengamos más tiempo también de convivencia, juegos de mesa, manualidades, como lo habíamos estado comentando. Y eso es no nada más en la cuestión que nos representa la alimentación, sino también el vínculo formal integral de un ser humano que está teniendo esos valores en casa y que le permite pues sentirse bien, sano y evitar que a lo mejor los adultos también estemos bajo un estrés y que lo podamos transmitir. Es principalmente ese vínculo de estar muy contentos como quiera, de cierta manera. Esto nos viene a unir más como familias. Yo nada más añadiría eso, que me parecen excelentes recomendaciones, que en el tema, por ejemplo, del acceso a la comida o a los productos chatarra que pueda haber en la casa, que todos, yo creo que de alguna forma que tenemos hijos en casa, compramos algunos chocolates o algunas galletas, o sea, tenerlos en un lugar donde no sean vistos, o sea, que no sean de libre acceso, porque estamos también como papás ocupados, o sea, nosotros estamos en contingencia, pero seguimos nuestras labores, estamos trabajando, y entonces ellos tienen como acceso también a esta alacena y al refrigerador de manera un poco descontrolada. Y entonces para que no lleguen así nada más y lo puedan agarrar, o sea, tenerlo detrás yo diría que hasta con llave, porque hay algunos que hasta suben escaleras y hacen un montón de cosas. Y entonces lo que tenemos que hacer es qué les podemos ofrecer que esté listo y preparado, o sea, que aparte, y es trabajo extra para nosotros definitivamente, pero bueno, si no estamos haciendo, por ejemplo, refrigerios saludables para mandarlos a la escuela, tal vez lo que sí tenemos que hacer es levantarnos en la mañana, preparar estos refrigerios saludables y que esos sean los accesibles. O sea, que decimos, ok, ¿qué le voy a dejar para que sí pueda tener acceso y a esto sí tiene acceso y puede venir a comer a la hora que sienta hambre o a una determinada hora que les pongamos una colación, pero
le piqué fruta, le preparé un sándwich, ya se lo dejé listo para que nada más lleguen y lo puedan tomar, pues, y entonces no se estén como sirviendo de todo a todas horas. Esa sería algo que agregaría. Excelente, Sí, muchísimas gracias. ahí quisiera también aportar un poco lo que comentábamos, no habíamos visto ninguno de los profesionales de la salud en general y la sociedad en general no habíamos tenido una experiencia como la que estamos teniendo hoy, tener a los hijos desde el 20, algunos se fueron desde el 17, o sea, ya en 20 días los niños en casa, y al final creo que como profesionales de la salud, más allá de la nutrición, hay que también generar en los niños un recuerdo positivo de esta época, porque es una situación que va a marcar al menos el desarrollo de su infancia, y si durante su encierro se sienten de por sí aislados, no pueden salir a jugar porque no pueden estar en contacto con otras personas, y no cuidamos también la calidad de tiempo, de vida, de contenido y de alimento que consumen, entonces podemos marcar de una manera no tan positiva a los niños, y creo que estas recomendaciones que nos están haciendo tanto la doctora Edna como la doctora Claudia son bastante relevantes, y pensar que al final tenemos que salir de esta, y que la actitud que tengamos y los hábitos que tengamos y como estemos viendo el problema es lo que va a determinar no nada más qué tan rápido vamos a salir, sino cómo vamos a salir. Entonces, así es. Creo que esa pregunta que dijiste, Mariana, sobre los niños es sumamente relevante, porque después como no es población de riesgo, entonces estos niños pueden hacer lo que quieran, y que también hay que cuidarlos. Todas las recomendaciones que mencionamos aplican a la familia, claro que sí. Sí. Y algo también, retomando eso, ya para terminar mi comentario, algo que pasó a comparación de Europa es que nos sentíamos protegidos por la edad. En Europa la media de edad es más alta a comparación con los mexicanos, y decíamos, como nosotros somos más jóvenes, no nos va a pasar nada. Pero metabólicamente, y nuestro perfil epidemiológico es mucho más grave que el que se está viviendo en Europa. Entonces, aunque sean personas sanas, porque no están contagiadas del virus, no implica que no tengan alguna situación cardiovascular, diabetes, renal, óseo, muscular, que también es una buena oportunidad de fortalecer al cuerpo. Pues ya esta pandemia ya nos agarró así con el 75% de la población mayor de 20 años con sobrepeso y obesidad. Ese es un gran problema. Y pues por más que yo me cuide hoy, mañana voy a seguir teniendo ese peso y esa tensión arterial y esa diabetes, pero sí podemos ocupar este periodo para reflexionar qué es lo que queremos, trabajar como nutriólogos y trabajar con nuestros pacientes. Así es. Totalmente de acuerdo. Sí, pues a manera de cierre, invitar a todos los que están escuchando estas pláticas y sobre todo esta de recomendaciones a pasar la información, ¿no? Creo que algo que es muy importante es mantener a la población informada, y ahorita que hablábamos de la población pediátrica, ellos también deben de estar informados. Entonces, creo que parte de lo que comentaste, Sabi, me parece excelente, es el tema de bienestar, y nutrición entra como un área de bienestar. Entonces, el tenerlos informados, el que sepan lo que está pasando e involucrarlos también dentro de todas las medidas que se estén tomando en el hogar a los niños y al resto de la familia, creo que va a ser un punto clave para que pues salgamos victoriosos de esta contingencia, ¿no? Entonces, muchas gracias. Gracias a todas, me gustó verlas. Igualmente, gracias. Esperemos estar pronto juntas. Mil gracias, Edna.